Europa está perdida culturalmente, Latinoamérica en el mismo camino, y fíjese que, o sea, digo, muy coherente esto que está diciendo, pero China, Rusia y Estados Unidos, que se siguen manteniendo en sus valores, o sea, los chinos son chinos, los rusos son rusos, los yanquis son yanquis, y son los fuertes hoy, ¿no? Es lógico, porque mira, Roberto, yo te voy a decir algo sencillo que a veces los políticos no lo entienden. Y algunos, yo soy clase en ciencias políticas también, yo tengo 8 cátedras en la universidad. Uh-huh. En el mundo hay 8 grandes religiones. La religión es una estructura de valores, ¿está bien? Toma cualquier, no digo que una sea mejor que otra, son distintas. Sí. Tenés el catolicismo, tenés el protestantismo, el taoísmo, el hinduismo, digamos, lo que es el Corán, el islamismo, etcétera. De ahí, esos son dogmas. ¿Qué significa? Que no se pueden cambiar. Por ejemplo, imagínate si se hubiese podido reformar la Biblia por los políticos. Claro. Imaginá lo que sería. Sí. Entonces, el dogma transmite a ciertos valores. Ahí hay como un reservorio. Lo que ocurre es que eso tiene que estar separado de la política en cierto punto. ¿Por qué? Porque ya hace varios siglos se dijo a Dios lo que es de Dios y al hombre lo que es del hombre. Es decir, el Estado secular se separa de la religión, porque si no entramos en un fundamentalismo, ¿entendés? Porque no admite discusión el fundamentalismo, porque no se puede cambiar. Eso pasa con algunos regímenes fundamentalistas, que unen totalmente política y religión, 100%. Nosotros hemos tenido en Occidente algunos intentos fallidos, como por ejemplo el Evangelio según Jesucristo, que escribe Saramago, no recuerdo ahora, Cristo el anarquista de Aníbal Vaz de Melo. Digo, hay algunos libros que uno puede... Claro, decir... por eso te digo, pero vos cuando unís totalmente la religión con la política, te lleva al desastre. ¿Sabes por qué? Porque no admite, es dogmático. Claro. Entonces, lo mismo pasa con el fundamentalismo islámico, ¿entendés? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Desde el siglo XVII, donde se crea el Estado-Nación, que conocemos hoy, porque antes no existían feudos, vos ahí tenés una separación, pero hay vasos comunicantes. ¿Sabés cuáles son? Los valores. Claro. Los valores. Vos tenés de cada religión, de todas, se emiten valores, surgen valores de esa religión, que se llaman, digamos, se transportan a lo que se llama la ética política. Es decir, el político, que es el representante de los ciudadanos para administrar la cosa pública, no puede hacer lo que quiera. O sea, se supone que tiene valores culturales emanados de la religión de pertenencia. Toma, si querés, los 10 mandamientos. Y esto es algo muy sencillo que la gente lo entienda. Y esos valores también se transmiten a la sociedad como usos y costumbres. Esa es la legislación de los países que van hacia adelante, porque tienen una férrea formación cultural, saben quiénes son, y se manejan con valores que son inmutables, pero no como actividad política permanente. No sé si me entendés, sino como guía. Lo entiendo perfectamente, como guía del ser. Me está haciendo pensar en la deformación discursiva que se hizo sobre el mensaje de Nietzsche cuando decía, bueno, a ver, vamos en la búsqueda del superhombre, ¿no? Claro. Y lo destrozaron, lo destrozaron en los niveles más bajos de la cultura europea, y tal vez sea una de las tantas razones que hay de que Europa hoy no tenga ese arraigo cultural que debería tener para ser más fuerte. Claro, porque, ¿sabes qué pasa? Europa, volvemos a lo mismo, es Occidente. Claro. Entonces, Occidente está formado por la tradición judeo-cristiana, el derecho romano y la filosofía griega. Eso es lo que es Occidente. Si vos te apartás de eso, o no crees en nada, no tenés raíz, es como un árbol que no tiene raíz, que te da identidad, ¿entendés? Entonces, te vuelvo a repetir el ejemplo de Japón. Japón tomó su cultura, su religión, pero la dejó ahí, pero los valores culturales siguen estando en el magma social. ¿Te das cuenta? Eso se ha perdido en Europa y en América Latina. Nosotros no sabemos quiénes somos. Entonces da pie a un montón de desviaciones, a un montón de cuestiones que después en la política se traslada como algo normal. Claro. Por ejemplo, si hay un mandamiento cultural que dice que no tenés que robar. Vos hablaste de corrupción recién. Hay un mandamiento central que es no robar. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si vos tenés un político que asumió y no tenía un traje el día que asumió, que lo tuvo que pedir prestado, y cuando a los 6 años se retira y tiene 42 Mercedes-Benz, ¿dónde está ese valor cultural? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando esa persona se vuelve a presentar en una elección
y pasó de vivir de un alquiler a vivir en 4 mansiones, en una estancia, y la gente lo vota igual, ¿sabes qué significa? Que la gente también tiene quebrado el valor cultural. Claro. Le da lo mismo. No le importa. Y bueno, hay una frase que es terrible, que a mí me parece tan nefasta, cuando dicen, roban pero hacen. Bueno, pero ahí está quebrado el valor cultural. Claro. ¿Entendés? Mirá, yo te voy a dar un ejemplo. Victorino de la Plaza, en 1911, cuando invitaba a un embajador a tomar un café en la Casa de Gobierno, presidente argentino, pagaba el café de su bolsillo. Claro. ¿Entendés? Sí. Entonces, te digo, porque es popular. Si vos tomás el nivel de corrupción política que hay en Argentina, es abismal, es imposible. Es decir, es un sistema inviable. Es que en Argentina a mí me da la sensación, Jorge, de que si uno no es corrupto, es un corrupto en potencia. Porque mira, nosotros hace muchos años analizamos el narcotráfico en Colombia, ¿viste? Estoy hablando cuando comenzó el gran problema a principios de los 80, cuando empezaron los grandes carteles a surgir. Una vez un representante de la embajada me decía, mira, ¿sabes qué pasa con la corrupción? Es un sistema concatenado. A vos te ponen en la mesa una valija con $1 millón y sabés que si no la agarrás, el que viene atrás lo hace. Sí. Y cada bombazo del narcotráfico es $1 millón, no es un misil. Bueno, el lema preferido de Pablo Escobar en esa época era plata o plomo. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Pablo Escobar es lo visible. Claro. Siempre acordate de esto. Siempre, a veces, lo visible es lo que quieren que vea. Claro. Yo tengo una foto que fue pública, no es ningún secreto, donde está Richard Grasso, el presidente de la Cámara de Wall Street, de la Cámara de Valores de Nueva York, abrazado con tiro fijo en la selva de Colombia, uno de los jefes de la FARC. ¿Qué te significa eso? Claro. Sí. Es una foto símbolo, porque salvo que haya ido de excursión, no creo que y el presidente de la bolsa se encontró con tiro fijo. Claro, haya ido a hacer un city tour a la montaña de Colombia y dijo, bueno, mira, me encontré justo con un campamento de la FARC. Claro. ¿Entendés? Sí. Entonces, bueno, ahí te das una idea de que a veces hay poderes en el mundo que son muchísimo más poderosos de lo que nosotros vemos. Jorge, ahí está la raíz del problema. Bueno, porque, le voy a hacer una pregunta que va en esa dirección y en esa línea. Porque ya hace una hora que estamos hablando, yo me quedaría charlando todo el día, pero bueno. Le hago una consulta. ¿Cómo ve el mundo en un par de décadas? Y el mundo va a la globalización. Mirá, hablando de geopolítica, en 1904, Mackinder, que fue el que habló de la Tierra Corazón, de Ucrania, de toda el Asia Central, él dijo un lema, dice, quien controle el área central, controlará la isla mundial, que es Asia, Euroasia. Y quien controle la isla mundial, controlará el mundo. Eso lo dijo en contraposición al poder marítimo inglés de ese momento. Pero él dijo algo importante. Llegamos a un punto, en 1904, de que el poder mundial, o sea, que digamos, se conoce toda la geografía mundial, es decir, el hombre llegó hasta los últimos confines territoriales, es decir, a los polos. Hasta ese momento no. Sí. Entonces, el mundo se globalizó. Fíjate que ya las fronteras físicas no tienen tanta importancia. Hoy la importancia está en la frontera tecnológica, ¿entendés? Sí. Es decir, la frontera física prácticamente es importante en cierto aspecto por lo territorial, pero por ejemplo, esta comunicación puede estar siendo escuchada en Ucrania ahora. Exactamente. Por ejemplo. Sí. Entonces, lo importante va a ser la reafirmación cultural. Es decir, la globalización, que es un fenómeno que no podemos evitar. ¿Por qué? Porque es tecnológica, es una cuestión de avance tecnológico. Esta conversación hace 30 años no la podíamos tener, Roberto, porque no había teléfonos. No. ¿Entendés? Entonces, eso es inevitable. Nosotros vamos a un mundo único, pero donde la única independencia de cada país, es decir, la capacidad de tomar sus propias decisiones, va a ser el aspecto cultural. Si Argentina no revierte el problema cultural, que es el central, después de ahí viene el problema político, económico, el problema central es cultural. Si no se revierte eso,
Es muy probable que nos podamos dividir, que el área sur pueda estar unida por otro poder. Ya estamos viendo grupos, por ejemplo, ustedes lo están viendo en el sur, en Neuquén, en Río Negro. Nosotros acá en General Alvear, para que usted sabe, usted ha venido a San Rafael, conoce más o menos la geografía, que es el sur de Mendoza. Nosotros acá a 100 kilómetros tenemos mapuches reclamando... Por eso, bueno, pero eso fundamentalmente son instrumentos, peones de poderes mucho más grandes, donde hay, vos pensé que hay espacios totalmente deshabitados, y bueno, y nosotros tenemos dos frentes de guerra abiertos en la Argentina. Uno es el Atlántico Sur, es decir, tenemos una base militar, que no un país como Inglaterra que no acata ninguna disposición de derecho internacional, con un poder colonial que está, digamos así, en contra de todas las disposiciones de derecho internacional. Eso es una base militar en nuestro territorio, es un frente de guerra abierto, aunque no se hable. Claro. Y el segundo frente es el narcotráfico en el norte. O sea, esos son los dos poderes reales que hay en Argentina. Qué complicado, lo demás te cuento. Qué complicado, porque encima Roberto, tenemos un país largo. Roberto, el poder clave hoy en Argentina es el narcotráfico en el norte y los ingleses en el sur. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y no te olvides que la Antártida es agua dulce. Claro. Van allá a buscar. Y el estrecho de Magallanes es importante porque los chinos controlan el canal de Panamá y los rusos y los chinos están tratando en Nicaragua de hacer otro canal. El otro día veía una foto de un barco, un remolque, llevándose un pedazo de hielo a Sudáfrica. Bueno, no tienen agua dulce. Y sí, porque el agua, por ejemplo, en Israel o en el Medio Oriente es mucho más cara que la nafta. Y nosotros estamos regalando el agua dulce del Río de la Plata o del Paraná, buques cisternas que entran y se llevan el agua dulce gratis. Claro. Pero además, no te olvides que en el estrecho, los ingleses, ¿por qué tomaron Malvinas en el 33? 1 de enero de 1833. ¿Por qué? Porque respondía a una estrategia mundial de control de los pasos interoceánicos. Y el paso más importante, uno de los pasos importantes, es el estrecho de Magallanes. ¿Sabes por qué? Porque los submarinos nucleares no pueden pasar por abajo de la Tierra. Tienen que pasar por ahí. Sí. Entonces, sí o sí. Y el control del Atlántico Sur es clave. Por eso, cuando vino hace unos meses atrás el jefe del Comando Sur de Estados Unidos a hablar con nuestro presidente, por supuesto se puso un poco nervioso por la base china que está en Neuquén. Claro. Y por la probable base o central nuclear que los rusos quieren construir también en Argentina. Claro. Entonces, acá nosotros somos un peón de poderes mucho más grandes, Roberto. Sí. Y tenemos un territorio totalmente desocupado, sin presencia del Estado, pero no solamente la Patagonia, porque los mapuches, la intención final es la unión del Atlántico con el Pacífico, crear una nación independiente manejado por poderes que están en otros lugares, y aislar el Atlántico Sur. Es muy interesante esto, porque nosotros, por ejemplo, acá tenemos, yo la vez pasada estuvimos hablando con alguien que conoce mucho, muy avesado en este asunto. Este sur de Mendoza, por ejemplo, no es territorio históricamente mapuche, pero ellos están reclamando. Entonces, nosotros acá teníamos nuestras propias tribus, ¿no? Aborígenes, autóctonas. Sí. Y estos mapuches dicen, bueno, pero nosotros en alguna batalla les ganamos, así que reclamamos esto. Es el botín de guerra, ¿no? Históricamente, en realidad, los araucanos eran los verdaderos invasores. Pero esto es muy largo de contarte. Si querés, yo te detallo día por día lo que fue la campaña del desierto en el año 79, pero es para hablar todo el día. Sí. Yo lo único que te digo es esto. Si Argentina no recompone su poder, una reestructuración cultural, Argentina puede ir a una disgregación, porque no solamente no está el Estado en la Patagonia, vos ya no tenés el Estado en los grandes cordones urbanos, donde el narcotráfico ya hizo asiento, que estableció estructuras de poder muy fuertes. Estoy hablando de Rosario, el Gran Buenos Aires, el AMBA. Están fuera de control. Claro. Entonces vos tenés zonas donde es muy probable que en poco tiempo tengamos confrontación armada muy importante, como en México. La vez pasada dimos una charla sobre la situación en México. ¿Sabés cuánta gente murió en México en los últimos 8 años? No. 120.000 personas, el doble de los muertos que tuvo Estados Unidos en Vietnam. Claro. Ahora yo te pregunto, ¿qué ejército invadió México? Ninguno. 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 Bueno,
el narcotráfico llevó a la división de México territorial por parte de los carteles y a la destrucción de toda la estructura por corrupción de la estructura de seguridad y, digamos, institucional de México. Es un Estado fallido prácticamente. ¿Te das cuenta? Y nosotros tomamos al narcotráfico como una cuestión policial, cuando es una amenaza estratégica al Estado. Esa es una de las cuestiones por las cuales Argentina va a entrar en un conflicto muy grave dentro de poco tiempo. Qué bueno. Jorge, le agradezco muchísimo, le agradezco porque, bueno, ya se nos terminó el tiempo, hemos charlado largo y tendido. Bueno, ahí me mintió Rogelio, porque Rogelio me dijo, mira, Jorge, son 30 minutos, y sin embargo... Y bueno, Jorge, ¿qué va a hacer? Sin embargo, seguimos hablando. Yo estoy mirando el timing de grabación y llevamos 1 hora y cuarto. 1 hora y cuarto. Sí. Bueno. Pero ¿sabes qué? Le voy a comentar. Los oyentes creo que habrán salido espantados. No, ¿sabe qué me están diciendo? Cosas como felicitaciones, impresionante la nota, qué buena nota, y cosas por el estilo. O sea, a la gente le interesa y mucho escuchar a personas que tienen claro un montón de cosas. Y esto que usted nos dice, y a mí me queda un concepto muy claro de todo lo que nos ha dicho, que es que o defendemos lo cultural o estamos al horno con papa. Y es la base de todo. Mirá, homologalo con un árbol, Roberto. Vos, un árbol tiene, lo importante es la raíz, ¿no? Sí. La raíz. La raíz es lo que te afirma, es donde se nutre del magma que está debajo, que es nuestra identidad histórica. Claro. Vos, el árbol, puede venir una tormenta, te saca todas las hojas, te vuela una rama, ¿no? Cuando viene el sonda, cuando viene un viento fuerte. Muy bien. Pero si vos tenés las raíces fuertes, te reponés y podés enfrentar la adversidad. Ahora, cuando vos sos débil culturalmente, cualquier brisa te tira el árbol. Claro. Y eso es lo que está pasando en Argentina. Se ha destruido la escuela pública. Yo he estudiado en la escuela pública porque mis padres eran prácticamente muy humildes, eran trabajadores muy humildes, pero tenían un gran valor cultural siendo analfabetos, porque lo que hay que distinguir siempre es la diferencia entre cultura e instrucción. Son dos cosas ser una totalmente persona diferentes. Instruida, sí, sí. Claro, podés ser una persona muy instruida, erudita si querés en algún punto, pero inculta. Y te cierro con esto. La cultura, ¿cómo reconoces un hombre culto? Por 3 factores. El primero, porque sabe quién es él. Es decir, tiene un profundo conocimiento de su interior espiritual, porque la fortaleza, decía un viejo pensador griego, no está en la muralla de la ciudad, está en el corazón de sus ciudadanos. Lo importante en la persona es el conocimiento interno, es decir, conocerte vos, conocer tu entorno, conocer tus circunstancias. El segundo punto de una persona culta es una persona adaptativa, es decir, se adapta al medio donde está, no lo rechaza, no es extractivo. Vos imaginate el inmigrante que hizo Mendoza. Él no fue a sacar cosas de la tierra, le aportó su sudor, su trabajo, su ejemplo, su gana de progresar, su amor a la familia, que los hijos pudieran, aunque él no tuviera estudio, sus hijos sí lo pudieran tener. Es decir, se adaptó. Si tenían para comer, comían, y si no, seguían trabajando. Claro. El tercer punto es que esa persona culta siempre deja un plus a la sociedad o al medio donde vive. Es decir, le deja un valor agregado. Sea un fruto, sea un ejemplo, sea un mensaje, sea, su mano extendida, su conducta. ¿Me entendés? Sí, Vos cuando encontrás una persona con esas 3 cosas, es una persona culta. Después, si tiene instrucción o no, es una cuestión neuronal. Algunas personas pueden ser ingenieros y otras personas pueden ser albañiles, no importa, pero puede ser culta. Por eso a mí en yo términos he conocido generales... ministros, Sí. Roberto, he conocido ministros eruditos, pero totalmente incultos. ¿Entendés? Sí. Y bueno, Argentina, hasta que no reponga eso, porque Argentina fue, en un momento, fue el país símbolo de América, porque teníamos el nivel más bajo de analfabetismo y tuvimos premio Nobel en los años 50, en los años 30, y tenemos una camada de una sociedad expansiva que buscaba el progreso y el orden basados en la familia, en los valores familiares, en los valores culturales.
Y yo mucho de lo que aprendí en la universidad, se lo debo a mis padres que eran analfabetos. Fíjate en el paradigma, ¿te das cuenta? Entonces, eso hay que recomponerlo. Lo que pasa es que los gobiernos que nos están sucediendo uno tras otro están haciendo todo lo contrario. Claro. Entonces vamos en el camino inverso, del cual es difícil salir. Es muy difícil salir porque lleva a la anarquía. Mirá, Platón decía, la libertad sin ética es anarquía. Sí. Te repito la frase, Sí, la libertad sin ética es anarquía. Nosotros pasamos de una sociedad cerrada, compleja, autárquica, a una sociedad totalmente de un libertinaje absoluto, pero sin valores. Entonces vos, ¿cómo a un chico a los 15 años le puedes decir hacer lo que vos quieras sin un respaldo de valor? Porque la libertad es una moneda que del otro lado tiene otra cara, que es la responsabilidad. ¿Entendés? Vos no podés ser libre si no sos responsable. La responsabilidad se basa en el valor. Bueno, este es Jorge, es el reclamo que tenemos permanente en la Argentina en los últimos 20 años, que reclamamos muchísimos derechos, pero no hablamos ni en ningún momento de las obligaciones. Claro, y bueno, pero si el mandante es el primero que incumple las obligaciones, te vuelvo a repetir, sí, el ejemplo viene de arriba. El liderazgo, yo soy profesor de liderazgo hace muchos años, el liderazgo siempre viene desde arriba. El líder tiene que... Por eso San Martín, volvemos a San Martín. ¿Cómo hizo San Martín para formar desde la nada un ejército de 6.000 soldados, cruzar 6.000 metros de altura, combatir, triunfar, liberar a Perú? ¿Cómo lo hizo? Porque era un líder íntegro. Él en la batalla de Chacabuco se puso él al frente de las tropas para salvar el error de O'Higgins. ¿Estamos de acuerdo? No estaba en Mendoza dirigiendo con telegráficamente la batalla. Estaba ahí. Eso es el ejemplo que nos falta, ¿entendés? Nos faltan dirigentes que den el ejemplo de austeridad, de pulcritud, de orden, de disciplina, hasta de disciplina verbal. Mirá lo que te estoy diciendo. Hoy tenemos dirigentes que son analfabetos culturalmente. ¿Te das cuenta? Sí, el otro día, yo le voy a contar algo, el otro día publicó en una red social un comunicado de un partido que estaba plagado de horrores ortográficos, sintácticos, semánticos, y digo, ¿cómo estos tipos llegan a ser concejales si no saben escribir? Y bueno, pero volvemos a lo mismo, vos quizás no sepas escribir, pero ¿sabés qué pasa? Yo te voy a contar un ejemplo muy mío, ¿no? Yo hace muchísimos años le presté a un concejal que asumía un traje, que no tenía para comprar su traje, ¿sí? Y a los 8 años tenía, no sé, no fallecido, ¿no? Tenía la tienda de trajes. Tenía mucho más que un traje, claro. Y nunca ni me lo devolvió. Claro. O sea, después tenía 40 trajes, pero nunca me devolvió el mío. Entonces, ¿a qué voy con ese ejemplo mío personal? Te quiero decir que cuando falla la ética política, te quiebra esa estructura que yo te dije, religión, poder, ciudadanía. ¿Entendés? Cada uno en su nivel, pero cada uno transmitiendo valores. Cuando vos quebras eso, puede surgir como presidente una persona que te vende un médano en el medio del mar. Claro. ¿Te das cuenta? Y esa es la gran tragedia argentina. Bueno, mire, yo te digo que el 80%, escúchame, el 80% del nivel político de hoy, hace 50 años no hubiese tenido un voto nada más, la esposa del candidato. Claro. Hoy tiene millones de votos. ¿Qué significa? Que se ha destruido la estructura de valores en la Argentina. ¿Te das cuenta? Y si querés verlo más gráfico y para que la gente lo entienda, el tango Cambalache tiene más que, escrito en el 36, tiene más vigencia hoy que nunca. En el mismo año, mire, no sabía ese dato, el mismo año que murió Gardel. No, Gardel murió en junio del 35. Ah, eso fue 36, Cambalache. Un poquito, claro, porque no vamos a hablar de tango porque vamos a estar hasta las 2 de la mañana, Roberto. A mí me encanta, lastima, bandoneón. Escúcheme. Bueno, pero escúchame, le grabó muchos tangos Gardel a Cadícamo. Perdón, Cadícamo no, a Discépolo. A Discépolo. Le leo un mensaje. Escuche, sí. Este mensaje va dirigido a usted, ¿no? Dice, sí. Este tipo se pone un canal de YouTube y habla de lo que sabe, sin influencia política, y en 2 años es presidente. Pero no es para
para tanto. Escúchame, Roberto, yo te aclaro algo. Mirá, yo no tuve hijos porque toda mi vida fue un devenir de lugares y de actividades. Mis hijos son mis alumnos. Claro. Yo tengo alumnos, mirá, el mail arrancó en el 94. Yo doy clase desde los 17 años, tengo 61. Imagínate las camadas de alumnos que han pasado por mis aulas. Claro. La mayor alegría y satisfacción que tengo en mi vida es que todavía hoy mis alumnos, algunos están en la ONU, algunos están en Europa, otros están en el Congreso tratando de hacer lo que puedan. Y mi mayor alegría es ver llegar a mis alumnos, ¿entendés? Yo no quiero nada, no me interesa. Lo hago y hice esto de hablar con ustedes primero porque vos estás en Alvear, ¿no? Sí. Bueno, un pueblo que me acogió hace un par de años que fui a hablar, estuve ahí en el Consejo Deliberante gracias a Rogelio que me invitó, un pueblo hermoso, maravilloso, que me encantó, y estuve también, ya te dije, en San Rafael, en Mendoza, y es una ciudad, y es digamos, una provincia que admiro porque es una provincia ejemplo, primero por San Martín, ¿no? Y segundo por el ejemplo de todos los que pusieron la mano en la tierra, como mi padre, que era un quintero, que le encantaba la quinta y trabajaba todo el día, y ver hacer de un desierto un vergel. ¿Te das cuenta? Ese es el ejemplo que hay que hacer en la Argentina. Volver a eso, a esos valores, porque esos tanos, esos gallegos, o los galeses, los que fueron a Mendoza, encontraron un desierto. Y sin embargo hicieron una provincia hermosa, un vergel, hoy admirada en el mundo. ¿Te das cuenta? Eso es lo que a mí siempre me motivó. Yo nunca me han ofrecido miles de cargos políticos. A mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que hoy compartí una hora con toda la gente que te escucha. Sí. Pueden coincidir conmigo, no, yo nunca pretendo que coincidan con mi visión, porque, qué sé yo, cada uno... En el mundo somos 7.000 millones de personas que tienen la huella digital distinta. Claro. ¿No? Quiere decir que cada uno somos libres de pensar de acuerdo a nuestra idiosincrasia y nuestra formación, lo que querramos, ¿no? Pero mi alegría es poder haber hablado con ustedes, estar aunque sea verbalmente, el general Alvear, y bueno, y qué sé yo, y pasar una hora de... Y tal vez, como si, yo sé que... Como si fuese una... Yo sé lo que pasa, digamos, cuando una persona está acostumbrada a brindar charlas en diferentes universidades del mundo, y una hora tiene un costo enorme, porque digo, desde el viaje, la estadía, etcétera, etcétera, más la hora o las 2 horas que uno está. Así que yo le agradezco muchísimo, yo estoy muy agradecido, y es más, le transmito algunos mensajes de la audiencia que tienen que ver con esto, ¿no? Es decir, qué bueno, me están pidiendo, grabaron la nota, me la van a poder mandar. Hay profesores, acá hay un profesor, dice, soy profesor del IES, que es el Instituto de Educación Superior, dice, me gustaría que mis alumnos lo escucharan, o sea, es muy interesante, y creo que... Bueno, mi contacto ahí, escúchame, mi amigo del alma y mi gran amigo es Rogelio, el cual admiro. ¿Vos sabés cuál es la definición del héroe? ¿Cómo? Roberto. ¿La definición del héroe? Sí, te la digo yo, mi visión por lo menos, o mi definición. El héroe, ¿sabés quién es? Es la persona que hace un plus más, un porcentaje más de su responsabilidad. Te doy un ejemplo. Una enfermera que termina a las 2 de la tarde en su trabajo y se queda hasta las 6 de la tarde atendiendo enfermos porque no hay otra persona, es un héroe. Favaloro, cuando volvió de la Cleveland Clinic en Estados Unidos, tenía un cheque en blanco. El director le dijo, no te podés ir, creaste el bypass, esto revolucionó la cirugía cardiovascular en el mundo, sos uno de los mejores especialistas en el mundo, no te podés ir, tenés un cheque en blanco. Y Favaloro le dijo, ¿sabe qué pasa? Yo me formé en la Universidad de La Plata, fui médico rural, y yo creo que le debo mucho a Argentina, y yo tengo que volver, tengo que crear una fundación y formar médicos en Argentina. ¿Ves? Eso es lo que yo te hablaba del hombre sabio, del hombre culto. Claro. Volvió y acá lo destruyeron. Sí. ¿Sabés quién le hizo la Fundación Favaloro? El gremio de canillitas. Claro. Lo financió. Sí, sí. ¿Y sabés quién le pega el tiro a Favaloro? En el corazón. El propio Estado. La política, sí. Exacto. Ahora, ¿a qué voy con esto? Una persona es héroe cuando hace más de su responsabilidad. ¿Qué diferencia hay entre un burócrata
y un líder. El burócrata cumple su trabajo, a las 2 de la tarde se va, y si hay una persona, una viejita o una anciana que está esperando el trámite 2 y 1 minuto, le cierra la ventanilla en la cara. Eso es un burócrata. En cambio, el héroe es el que siempre hace más de su responsabilidad. Sí, siempre aporta un plus más, sin importar lo que vuelve. ¿Entendés? Sí. Bueno, esa es la definición que tiene usted de Rogelio, ¿no? Exacto. Bueno. Y se lo dije, mirá, te lo digo a vos porque se lo dije públicamente en una charla que di, no me acuerdo dónde, y él hace siempre algo más de su... Él no tiene la responsabilidad de ponerse al hombro todo eso, sin embargo lo hace. Lo sé. Y son los pequeños héroes que algún día la sociedad tiene que reconocer. El rock de esta temporada está en tu radio. Verano 2020. 106.1. 106.1. Rock and Hits. Rock and Roll.